Buenas tardes con todos. En realidad nos hemos dividido la explicación para, para exponer con muchísima claridad. Me gustaría que habiliten el audio de mi compañera María Eugenia Ochoa, por favor. ¿Se me escucha, por favor? ¿Me confirma? Sí, Maru. Ya, perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. En primer lugar, hacerles llegar un agradecimiento pues muy especial al equipo del CIDE, que justamente genera estos espacios tan enriquecedores, pues que nos permiten mejorar mucho el ámbito pedagógico, psicológico y sobre todo la atención a la diversidad, ¿no? Bueno, mi nombre es María Eugenia Ochoa, de formación educadora especial y bueno, estudio en justamente una maestría en inclusión básica para estudiantes con discapacidad visual. Bien, bueno, justamente la temática que vamos a estar abordando, compartiendo con todos ustedes en esta tarde, surge en base a un interés tanto profesional como personal. ¿Por qué profesional? Justamente por nuestra profesión, ¿no? En educación especial, profesores comprometidos con el tema de la inclusión, pero también desde un ámbito personal, ya que dos integrantes de este equipo, somos 4, tenemos discapacidad visual. Entonces, pues podemos experimentar diariamente los retos que genera justamente el tener una discapacidad visual. Entonces, el tema que justamente vamos a estar compartiendo se denomina diseño de textos accesibles para estudiantes con discapacidad visual de la Unidad de Educación Especial Claudio Neira Garzón, a través de ciertas pautas y herramientas con la finalidad de mejorar el proceso educativo de estudiantes que presentan justamente esta condición. Un poquito para contextualizarles, pues la Unidad de Educación Especial Claudio Neira Garzón trabaja justamente con educandos que tienen discapacidad sensorial, entendiéndose a la discapacidad sensorial como aquella que atiende justamente lo que es la discapacidad auditiva y también visual, ¿sí? Entonces nosotros nos hemos enfocado en lo que es netamente la discapacidad visual. Bien, bueno, vamos a analizar un poco las categorías de análisis que están vinculadas con esta investigación. Primero, definir un poco qué es esto de la discapacidad visual. Decirles que justamente nosotros, desde un ámbito de la inclusión, pensamos y nos posicionamos desde el enfoque social de la discapacidad, dejando a un lado, ¿no es cierto?, el tema de aquel enfoque deficitario, médico, clínico, para pasar a este enfoque social en donde justamente se define a la discapacidad visual como el producto de aquella interacción que se genera entre, por supuesto, las dificultades en la funcionalidad visual que puede experimentar una persona, pero también aquellas barreras que encuentra en el contexto en la que la misma se desenvuelve, ¿sí? Entonces hablamos de barreras, sobre todo en el ámbito educativo para estudiantes con discapacidad visual, en el tema de la accesibilidad a la información, que justamente es una de las barreras y lo que está impidiendo el tema de una inclusión efectiva y de calidad. Ahora, también es importante saber que la discapacidad visual engloba a dos categorías, a dos grupos de personas. La una que sería las personas que presentan una baja visión y personas que tienen ceguera. Entonces, ¿qué es esto de la baja visión? Justamente son aquellas personas que tienen alguna dificultad a nivel de su agudeza visual o también de su campo visual, entendiéndose la agudeza visual como aquellas dificultades para observar los objetos con nitidez, es decir, observar los detalles. Mientras tanto que la ceguera es aquella condición en donde la persona pues no puede percibir absolutamente nada, ¿no es cierto? Y para estas dos condiciones, tanto para la baja visión como para la ceguera, los textos digitales, y hoy en día que estamos en el tema de la pandemia y de la educación digital, pues constituyen un recurso súper interesante, súper bueno que facilita el proceso educativo, ¿no? Porque nosotros utilizamos justamente lectores de pantalla, que por supuesto ustedes están escuchando cómo me lee mientras estoy haciendo mi exposición. Eso justamente es un lector de pantalla. Entonces, ¿cómo como docentes generamos estos recursos? Bien,
También es importante que definamos, ¿no es cierto?, un poco lo que es la inclusión. Bueno, personalmente he tenido la oportunidad de leer a muchos autores, ¿no? Como Melaine Scott, como Miguel López Melero, y coincido mucho con la postura que tienen estos autores, pero personalmente y desde mi vivencia como persona con discapacidad, yo considero que la inclusión se resume en una palabra, ¿no? Que es participación. Cuando nosotros generemos participaciones de calidad, respetando esa diversidad que tenemos en el aula, dejaremos de hablar de inclusión versus exclusión, ¿no es cierto? Porque justamente todas las personas estarán participando y construyendo su propio conocimiento. Eh, Algo importante cuando hablamos del tema de inclusión es respetar las diferencias, como bien dice Carlos Escliar, es dejar de ver a los diferentes para pasar esa visión de ver a las diferencias, aquellas diferencias que forman parte esencial de todo ser humano y que deberíamos verlas como algo complementario, ¿no? También más adelante tenemos justamente que definir qué es esto de los recursos digitales, pues, y justamente decirles que el principal objetivo de los recursos digitales es didácticos, en este caso en el ámbito educativo, es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es hacer que los estudiantes, pues, con estos recursos asimilen de una mejor manera la información. Pueden ser lo bueno, digamos, de estos recursos en comparación con los recursos tradicionales es que los recursos digitales pueden ser utilizados en cualquier momento, ¿no es cierto? Yo con mi computador o con mi teléfono, pues puedo tener muchísimos 20, 30 libros y puedo acceder a estos libros en cualquier momento, en cualquier espacio. También es necesario saber que los recursos digitales tienen diferentes formatos, ¿sí? Entonces, tenemos los siguientes formatos, pueden haber textuales, recursos digitales textuales, audiovisuales, también gráficos, pero en esta investigación nos hemos basado netamente en los recursos digitales textuales. Bien, por otro lado, también es importante que conozcamos o que reflexionemos sobre el tema de la accesibilidad. Por supuesto, si hablamos de inclusión, hablamos necesariamente de accesibilidad, ¿sí? Entonces, Escribano y Martínez justamente nos define el tema de la accesibilidad como aquella característica, como aquella cualidad y requisito básico que debería cumplir todo ambiente, todo ámbito, todo servicio, todo bien que podamos adquirir y por supuesto en el ámbito educativo también hace referencia a que los recursos que nosotros como docentes utilicemos puedan ser utilizados por todos nuestros estudiantes, ¿sí? Bien, la siguiente por favor, Miguel. Ya está la siguiente diapositiva, ¿me confirmas de la metodología? Ya, bueno, muchas gracias. Estamos en la diapositiva de metodología, Maru. Ya, perfecto, gracias. Bien, con respecto a la metodología de nuestro trabajo, nosotros nos hemos basado en un enfoque mixto. ¿Por qué mixto? Porque justamente estamos combinando lo cuantitativo con lo cualitativo. ¿Por qué lo cualitativo? Porque nosotros nos hemos basado en determinar cuál es el nivel de conocimiento que tienen los docentes respecto al diseño de material digital accesible. Y estas categorías que son cualitativas, pues las hemos trasladado, les hemos puesto en números, en porcentajes, y por ello es cuantitativo. Entonces nos basamos en este enfoque mixto. Importante también indicarles que dentro de la metodología utilizada en esta investigación, hemos utilizado lo que es la investigación acción participativa, porque justamente hemos involucrado a los docentes que trabajan con esta población. Acá justamente en Ecuador, específicamente en Cuenca, hemos trabajado directamente con los docentes y generando alternativas para que ellos puedan mejorar su práctica docente.
Finalmente, dentro del ámbito de la metodología de la investigación, se han utilizado como instrumentos lo que son los cuestionarios. Hemos aplicado 2 cuestionarios, un cuestionario inicial, el cual nos ayudó a determinar el nivel de conocimientos que tenían los docentes para el diseño de estos materiales digitales accesibles, que ya vamos a ver a continuación cuáles fueron los resultados, y también se utilizó finalmente un cuestionario aplicado a expertos para realizar la validación de la propuesta que nosotros en esta tarde les estamos pues presentando y compartiendo. A continuación, mi compañero les va a dar a conocer cuáles fueron los resultados de la primera, del cuestionario, validando justamente o evaluando el nivel de conocimientos de los docentes. Bueno, y muchísimas gracias, Maru. Mi nombre es Miguel Vázquez. Bueno, yo soy docente investigador de la Universidad Nacional de Educación. Muchas gracias también por esta oportunidad de participar en este evento formativo. Como bien decía Maru, hemos realizado en este proceso de investigación una encuesta dirigida, bueno, relacionada directamente sobre el diseño de textos digitales accesibles para estudiantes con discapacidad visual. Como bien lo dijo la profe María Eugenia, esta fue dirigida al personal docente y técnico de la Unidad de Educación Especial Claudio Neira Garzón, entendiendo que por la categoría misma de la institución se debería tener un conocimiento relacionado al uso de textos digitales. En primer lugar, hay una pregunta relacionada sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo ante la siguiente afirmación, que tiene que ver sobre los recursos tecnológicos, si favorecen o no al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. Y como ustedes pueden observar en el cuadro, tenemos un pastel y la mayoría, bueno, entendiendo que el 61% es la mayoría de la población, bueno, de la muestra, están de acuerdo con esta premisa, y también tenemos que están totalmente de acuerdo un 38.5%, entendiendo que las personas encuestadas consideran que el uso de recursos tecnológicos, por supuesto, favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con una discapacidad sensorial visual. Esto podría deberse, por supuesto, a que se entiende que estos recursos captan de mejor manera la atención de los estudiantes y facilitan, por supuesto, estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo voy a hacer rápidamente. Yo sé que a veces estos datos pueden parecer un poco áridos, pero para llegar a concluir y a tener una relación potente con la temática, es importante también analizarlos y tomarlos en cuenta. ¿En qué medida se considera usted, dirigida directamente al personal docente de la institución, que estos recursos digitales existentes son accesibles para estudiantes con discapacidad visual? Y la mayoría, es decir, un 53%, nos dice que los recursos digitales son poco accesibles. Esto podemos relacionar con la falta de conocimiento de las posibilidades que tienen los recursos digitales, el uso de TICs, por ejemplo, para hacer textos que puedan ser más accesibles para estudiantes y en general para personas con discapacidad visual. Aquí estamos viendo también un tema de buenas prácticas relacionadas a la educación inclusiva dentro de los espacios áulicos. También una pregunta que es muy importante es el nivel de conocimientos que puede tener un docente o un maestro en este diseño de material accesible para estudiantes con discapacidad visual. Y la mayoría, un porcentaje muy alto, que es del 46%, nos dice que su conocimiento es bajo en comparación a un 23% que nos dice que es regular y un 30% que es medio. Aquí también tenemos un dato interesante que nos refleja el nivel de conocimientos y también el nivel de experiencias en el manejo de una población específica, es decir, los estudiantes con discapacidad visual. Con respecto a las pautas de accesibilidad para diseñar este material accesible para estudiantes con discapacidad visual, nos está hablando, esta encuesta nos dice que un 84% considera
o conoce estas pautas para diseñar material digital, pero no tiene una formación que le pueda permitir realizarlo de una forma adecuada. Sí, ya esto va tomando una forma que vamos a entender un poco más adelante con una propuesta diseñada y con las conclusiones que nos arroja esta investigación. Para que este recurso digital sea accesible, debe ser trabajado inicialmente en una aplicación de ciertas pautas. Con esta premisa, ¿desde cuál de los siguientes programas considera usted que se deben aplicar las mismas? Fíjense ustedes, aquí nos habla de que la mayoría, es decir, bueno, no la mayoría en respecto a la población total, del 46% nos habla que es la plataforma de Word. Y esto nos quiere decir que el 46% considera que Word es el recurso digital, y esto puede deberse a que están más familiarizados con el uso de esta herramienta digital, porque es la más usada, mientras que un 38.5% de los encuestados considera que otros programas pueden ser desde una plataforma de Internet, pero no consideran en general plataformas que pueden ser accesibles y que las podemos usar en contextos más cotidianos, tal vez como el PDF o el Word u otras herramientas. Bueno, otra de las preguntas es, ¿para que un documento de Word sea accesible para que un estudiante con discapacidad visual no debería tener imágenes? Lo que queremos ver es si esta afirmación es verdadera o es falsa. Y nos dice un 53% que esta afirmación es falsa, considerando que en sí la premisa establecida es falsa. No se debe retirar las imágenes del documento, debe igual contar con una descripción más bien de la imagen para lograr accesibilidad en un documento que pueda contener una imagen. Para que un recurso digital elaborado en Word sea accesible para un estudiante con discapacidad visual, se debe, en primer lugar, eliminar las tablas, gráficos y enlaces de navegación, definitivamente no colocar ni tablas ni gráficos y enlaces, o elaborar tablas, gráficos y enlaces de navegación accesible. El 53% de los encuestados considera que la elaboración de tablas, gráficos y enlaces de navegación hace que Word sea un recurso digital accesible para un estudiante con discapacidad visual. Aquí también hay una dicotomía entre lo que pueden pensar y estas experiencias que ya tienen los docentes dentro del aula, tomando en cuenta esta experiencia previa sobre el trabajo directamente con estudiantes con discapacidad visual. Y una última pregunta que se refiere ¿cuál de los siguientes programas o aplicaciones sirve para transformar un documento de Word a PDF? Aparentemente son preguntas que podrían parecer muy sencillas, pero vemos que en la realidad misma del aula no todos los profesores tienen este conocimiento. Y un 84% nos dice que es el PDF Converter Pro. Sí, tomen en cuenta esto, cuando el 15% nos dice que es Word. Y nosotros sabemos, creo que por experiencias, ¿no?, de trabajo, que la herramienta que puede convertir de forma sencilla un documento de Word a PDF es el mismo Word. Esto, como les decía, son datos importantes para entender la relación de las prácticas en general cuando trabajamos con estudiantes con discapacidad visual dentro de las aulas. Ahora doy paso, en honor al tiempo, a la propuesta a mi compañero Alejandro B. No sé si le pueden habilitar tal vez el micrófono al compañero Alejandro Vega. Tal vez está inhabilitado. Muy amable. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un análisis general del texto accesible, ¿no? Que siempre nos llama la atención. Este aporte es hecho de parte de, como profesional y como docente de la Universidad Nacional de Educación y conocimiento en lo que se refiere al manejo de la persona con discapacidad visual. Entonces, aquí tenemos algunos acápites que vamos a revisar. Por ejemplo, el número de letra, ¿no? A veces creemos que al usarlo más grande es lo que vamos a obtener mayor información. Una persona
como bien explicó mi compañera al comienzo, una persona que tiene residuo visual. Ojo, esto es interesante dar a conocer porque el tamaño de letra va a ser funcional para la persona que tiene residuo visual y se recomienda de 1.5 en adelante. En lo que es Arial, podemos usar este tipo de texto para no lograr confundir al momento de la lectura. ¿Por qué? A veces visualmente consideramos a una letra vistosa por los detalles que tiene, ¿no? Por una curvita, por una facción que tiene un borde o una iluminación que tiene la letra, pero esto logra perjudicar dentro del proceso de aprendizaje de la persona que tiene baja visión. Entonces, pendientes de eso y curiosos de esta situación que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Presentamos un texto lindo visualmente, pero no accesible para una persona con discapacidad visual. Lo que hace referencia a los párrafos, ¿no? También tenemos que tener la medida que tienen cada uno de estos, la separación que van cada uno de estos. ¿Por qué? Porque al momento de hacerlos muy separados o muy unidos, al momento que una persona tiene baja visión, no logra determinar la siguiente fila según el seguimiento visual que tenga, ¿no? Entonces no podemos hacerlo muy separados pensando que esto va a ayudar a obtener información mediante el texto, ¿no? Algo interesante que también se hacía mención era el análisis de que si las imágenes deberían ser incluidas o retiradas. Las imágenes debemos brindarles la opción de una descripción. ¿Por qué? Porque los lectores de pantalla al momento de encontrarse con una imagen solo nos dice imagen y salta al siguiente párrafo o texto que esté por debajo de él. Entonces, ¿qué hacemos con la descripción? Describimos la imagen. Por ejemplo, una señora está sentada en una silla. Entonces, eso le brinda al lector de pantalla obtener información mediante la imagen y lograr obtener información de la misma. Algo que no está aquí escrito y también se hizo mención es las URLs de los navegadores, ¿no? De las páginas que copiamos. El lector de pantalla los lee como está escrito, ¿no? Con los signos, letras y números, pero también podemos hacerlo accesible, poniéndole una descripción a cada una de las URLs que corresponden, porque nosotros estamos acostumbrados a copiar en un texto las direcciones electrónicas, hacemos un clic y nos direcciona directamente a la página que queremos obtener información. Algo también interesante es esto de los párrafos, de las columnas. ¿Qué pasa con los lectores de pantalla o una persona que tiene discapacidad visual a lo que queremos abordar dos contenidos? Lo que pretendemos es hacer dos columnas, ¿no? Pero divididos entre tablas. ¿Y esto qué provoca con el lector de pantalla? Que distorsione esa información. Entonces, con Word, con Word lo podemos hacer accesible, ¿no? Considerándolo como columnas, dos o tres, estableciendo mediante el teclado o mediante el ratón. Algo también que de las tablas de doble entrada, ¿no? Que visualmente son accesibles para lograr obtener información. ¿Qué pasa con los lectores de pantalla? Que al momento de verbalizar lo hacen de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y cuando nosotros estamos leyendo una tabla de doble entrada, necesitamos del referente superior y de la parte izquierda. Entonces, de esta manera tenemos que configurar las tablas para que sean accesibles. Muchas de estas situaciones, como la estamos escuchando, son situaciones que están implícitas en Word. No tenemos que dirigirnos a ningún otro programa para lograr establecer estos principios, ¿no? Que nos va a ayudar a establecernos esta usabilidad dentro de los lectores de pantalla. Y como se hacía mención, esto podemos transformarlos en PDF y esto puede ser transportado y llevado a cualquier lugar que puede establecer estos principios para cada uno de los estudiantes. Ser complementario del braille y ayudarnos mediante la estructura de los textos digitales. La siguiente, Miguel, por favor, si me ayudas. Muy amable. Bueno, después de todo este transcurso de haber participado en la institución educativa con los docentes,
con su experticia que nos pudieron dar valor a lo que nosotros queríamos tener como referencia en los procesos educativos. Entonces llegamos a evaluar la propuesta, ¿no? La propuesta que se refería a los textos digitales, que era lo que demanda y lo que está real en esta situación de la pandemia, ¿no? Y mucho más cuando hablamos de procesos inclusivos que ayuda a equiparar la oportunidad de aprendizaje del docente. Entonces, eh, lo tomamos obteniendo los siguientes resultados mediante expertos, ¿no? Que nos ayudaron a validar lo planteado dentro de este proceso, ¿no? En claridad, en la, en la claridad, como si nos damos cuenta en el gráfico, está un 50% de los docentes que están de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Pero nos hacen las siguientes sugerencias de que poder establecer un proceso secuenciado de cómo estructurar un texto digital paso por paso, yendo de lo sencillo a lo más complejo y hasta cómo podemos transportar la información, ¿no? Entonces, eso fue uno de los resultados que obtenimos y se lo ve en el gráfico, ¿no? En cuanto a la pertinencia, si nos damos cuenta, tenemos un 70% de que los docentes están compartiendo esta pertinencia porque el objetivo de la propuesta de investigación tuvo un impacto directo, ¿no? con la situación de aprendizaje y lo consideraron pertinente para lograr establecer como el objetivo dentro de esta propuesta de investigación. En cuanto a la coherencia, vemos que existe un 90% que está que está en relación directa con lo que se propuso para obtener como las destrezas dentro de este proyecto, ¿no? Cumpliéndolo de esta manera. Y por último, tenemos la relevancia, que esto nos da a conocer que lo propuesto y el involucramiento de los docentes nos da el 100%, ¿no? De poder mejorar la calidad de vida y directamente la calidad de la educación para poder obtener información mediante los textos digitales, ¿no? Ya que están a la mano de los docentes y también pueden ser accesibles para la persona que tiene discapacidad visual, ceguera o baja visión. Considerando también los textos accesibles que podemos ocuparlos no solo para la discapacidad visual, ¿no? También sino como lectura fácil para las personas que tienen alguna otra tipo de discapacidad. Listo, eso es por parte del grupo lo que vinimos a darle a conocer, esta propuesta de textos digitales que podemos apostar, aprovecharlos, ¿no? Todos los docentes, ya que es una herramienta que manejamos día a día y podemos aplicarlos para tornar accesibles los textos.